Bienvenidos a la segunda parte de este video. Este video es el que tiene el mensaje más bonito e importante. Así que nada, gracias por verlo, gracias por estar aquí en el video. Como pasaron a partir de la primera toma, 6 meses, yo seguía con mi proceso en el psiquiatra cierran mi proceso porque empezaron a notar como una mejoría y ellos mismos cerraron ya mi proceso ahí en psiquiatría y como en 6 meses a partir de la primera toma, yo ya no tomaba ningún medicamento. Entonces empezó a haber una mejora increíble en mi vida. Yo ya también me empecé a sentir muy bien, de muchas cosas me empecé a dar cuenta. Entonces, bueno, una toma que yo, bueno, ya iba con toda la disposición de ir, no sé qué, me tomé la primera y pues no me hizo mucho así como efecto y yo decido ir por una segunda. Yo digo que hay decisiones muy pequeñitas que a uno le transforman la vida. Para mí fue ir por una segunda toma de ayahuasca, por la segunda copa. Yo me tomo esa segunda y ahí empieza una pinta muy fuerte, donde ya se me revela la vida, todo. O sea, acá fue que mi vida se empezó a transformar de una forma increíble, porque acá ya es que la ayahuasca es una terapia bien efectiva porque le muestra a uno todo, todo. O sea, ya ahí es ponerte al frente y te aclara todo, o sea, te hace verte a ti de una forma así, de cerca, como son las cosas. Entonces es una maestra muy firme. Dicen que la ayahuasca es como un abuelito, pero firme, que le muestra a uno las cosas como son, como tienen que ser también. Entonces, con mucho amor también. Entonces, me acuerdo que me empezó a hablar, me empezó a decir que yo me rechazaba mucho y yo empiezo a sentir en todo mi cuerpo ese rechazo y me dio un pánico horrible porque por primera vez ya no estaba desde la comodidad del victimismo, sino que ya acá era como verle la cara a esas cosas, ver la cara a esas sombras, da miedo, da mucho pánico porque yo ahí dije me morí, porque también por primera vez vi de cerca qué significaría para mí morirme en ese momento. Ya antes no era como, ay, me quiero morir y esas cosas, ya aquí fue realmente, se quiere morir aquí realmente. Y me di cuenta pues que no, y que yo me rechazaba un montón a mí misma. Me acuerdo que vi como me mostraron como un reino angelical y yo cuando vi ese reino yo dije, pucha, esto sí existe. O sea, se siente tan real, es que es real. Y yo dije, yo me acuerdo de haber estado allá. Ese reino detonó un montón de cosas, el verlo, el simplemente verlo. Me empezaron a mostrar cómo cada cosa en la vida funciona de una manera muy perfecta, o sea, la perfección que existe en todo. Que si alguien hace algo es para que pase esto, entonces es como esa red que existe y que afecta a todos. Entonces que si yo hago algo afecta a esto y tiene un montón de sentido para mí hoy en día. Digamos que a partir de esta toma, ese día sí cambió mi vida. Acá ya aparece una nueva yo, una nueva verdad. Yo vi la verdad de todo, o sea, y me tenía mostrándome, me hizo hacerme consciente de los sueños, de que yo algún día me voy a morir, del rechazo tan hijo de madre que yo sentía por mí misma. Acá detonó una crisis diferente a lo que había sido antes, o sea, a partir de después de esta toma, yo entré en una crisis muy profunda en mi vida, porque yo ya vi otra verdad de la vida que da miedo y que cambia todo porque yo nunca, o sea, yo antes creía en Dios y acá yo dije es que, o sea, realmente entrar en conciencia de mirarle las dos caras como si fuera a existir o digo si, bueno, si no existiera y si sí existe. Por primera vez en mi vida me cuestioné fuerte esto. A partir de ahí yo aguantando y sintiendo pues todas estas cosas, ¿no? Después de esa vez, esta toma derribó por completo ese papel de víctima. Lo derribó un montón
por empezar yo a entender qué significa uno meterse ahí en ese papel de víctima. Claro, y ya lo voy a profundizar. Entonces, bueno. Después de esta toma, yo empecé a tener una crisis muy profunda. Despertó muchas como preguntas en mí. Entró como en el año 2021, que fue el año más difícil que yo he atravesado en toda mi existencia. O sea, ya conté todo el montón de cosas que me han pasado en la vida. Y el año 2021 ha sido el año más difícil que yo he vivido en toda mi existencia. Porque acá ya yo me sané de raíz. Fue un regalo. Hoy en día yo lo veo en retrospectiva y fue un regalo enorme. Que ya es como lo que me hace a mí compartir la historia y qué fue lo que me sanó. Acompañado, digamos que de este espíritu de la ayahuasca, que a la final yo creo que la ayahuasca no es algo que esté separado de Dios, sino que es pues obviamente todas esas cosas unidas, ¿no? Entonces yo entro en este estado, detonó muchos cuestionamientos. Lo primero que yo empiezo, después de esta toma, yo empecé ya a ver cosas y a recordar, es que se sentían como recuerdos de mundos muy como mundos que ya me daban miedo. Estas cosas fueron transformando y derribando ese papel de víctima, porque digamos que por primera vez las cosas que yo estaba sintiendo y experimentando eran muy difíciles, eran como recuerdos, cosas que yo por primera vez yo sentí mucho miedo. O sea, si antes a mí me daba fastidio, aquí yo empecé a sentir mucho miedo y yo ya dije, me estoy enloqueciendo. O sea, yo pensé, y en ese entonces que yo sentí que yo me estaba enloqueciendo. Entonces yo dije, otra vez yo caer acá, entonces eso fue muy difícil. Porque yo ya también había tomado la decisión de nunca más, o sea, con la experiencia del psiquiatra, volver atrás. Entonces yo dije, esto ya lo enfrento y lo abrazo como tenga que venir. Entonces yo ya empiezo a tener crisis existenciales muy fuertes. Por primera vez me hice como consciente de que yo existo. O sea, creo que uno vive en la vida y como yo viví antes, como viviendo normal, ¿no? O sea, cada día. Por primera vez en mi vida yo dije, yo existo, o sea, existo, siento mi cuerpo, me llamo Sofía, me hice consciente de mí misma. Y pues yo temblaba, era como raro porque yo decía, o sea, yo pensaba, existo, no lo pensaba. Creo que la conciencia no es que uno lo piense, no viene tanto de los pensamientos, sino de algo. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como algo que simplemente llega de yo estar acá y yo acordarme. Yo lo siento como acordarme, ¿no? Como cuando uno se acuerda de algo, como esa misma sensación. Y es como, uff, yo existo. O sea, yo estoy acá, me llamo Sofía, no sé qué. Y ahí empezaban como muchas cosas. Digamos que esto fue lo primero que me llegó y yo también tomar la decisión de lo que comenté en el anterior video, de amarme. Ese día que yo tomé la decisión de amarme, de yo todo lo que yo estaba sintiendo, que la muerte la cuestioné muy profundamente también. Si yo me muero y simplemente, o sea, en ese entonces yo lo pensaba así, como que si me muero, en otro video voy a hablar acerca de la muerte. Si yo me muero y ya realmente todo queda ahí, eso me daba un miedo, ni el hijo de madre, o sea, era un miedo muy profundo que yo decía, no, o sea, si yo me muero acá y eso fue todo y me odié durante toda mi vida, o sea, muy difícil, no me amé, no hice lo que quería y toda mi vida sufrí. Entonces sí, solamente la muerte es hasta ahí. Y si no, también me daba miedo, entonces era como que no había escapatoria, era yo enfrentarme a esas preguntas que nunca me había hecho. De Dios, si no existe, entonces realmente de dónde venimos, y como yo vivía sola, lo que comenté en el anterior, permanecía muy sola. Entonces todas estas cosas se daban para que vinieran muchos cuestionamientos de la vida. Y digamos que yo decía a mí misma, me dolía mucho pensar si no existe Dios. O sea, era como una crisis existencial, como verle los dos lados. Entonces nada de lo que yo he vivido tiene validez. Entonces realmente
tengo esquizofrenia, entonces realmente la vida no tiene sentido. O sea, yo lo sentía y me daba miedo y me dolía muchísimo. Era como esas crisis bien fuertes, ¿no? Y no, es que el proceso ha sido muy lindo a partir de ahí, porque yo decidí, el febrero del 2021 fue lo más difícil de atravesar porque fue como negación. No, yo no quiero vivir esto, no, 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 devuélvanme a donde estaba antes, a donde era cómodo sentirme víctima. Acá no era víctima, acá era todo real, real, real. Entonces acá fue que yo dije, no, o sea, no, 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 no quiero ver esos reinos, no, porque digamos que verlos y sentirlos era como, pucha, me acuerdo de que existen y no quiero acordarme y no quiero adentrarme porque yo sentía que algo iba a pasar y yo, uy, no, hasta que acepté un día que yo ya, a mí no, me acuerdo que yo no quería saber nada de espiritualidad, yo no quería porque me daba miedo, me daba ya de un ataque de pánico, que a mí me, que pusieran música que ponen en las ceremonias, de una se encendía un ataque de pánico. A mí yo no quería que me dijeran nada de espiritualidad, yo no quería saber nada, nada, era como total negación, no quiero saber nada de espiritualidad. Y digamos que bueno, pero pues debía pasar para yo estar donde estoy hoy y poder explicar lo que descubrí a través de ese viaje interior que decidí realizar. Bueno, esto es como, yo lo voy a llamar así, ¿no? Al inicio, la etapa oscura del alma, y era así como, bueno, la etapa oscura del alma, negación, lo principal, pues que fue que a mí me pasó. Yo estaba en total negación, no quería que me volvieran, yo casi empecé a rogar mucho, y ya. O sea, yo empecé a rogar muchísimo, yo decía a Dios, a la vida, a todo, a lo que fuera. Yo decía como no, ya de verdad yo voy a empezar a amar mucho la vida, no me quiero morir ahorita, o sea, era como una súplica, así como estoy haciendo como no, 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 ya. Por eso digo que esto derribó de una mi papel de víctima, porque yo decía no, 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 ya ahora sí me voy a poner seria y ya de verdad no, no quiero volver allá, voy a disfrutar de cada momento feliz que tenga, yo así rogando que me sacaran de ese estado. No me sacaban de ahí, entonces era porque debía atravesarlo. Hasta que llegó un día, bueno, a mí me pasaba, es que yo siento que yo veía todo como si yo hubiera entrado en otra dimensión. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo ignoraba lo que yo estaba sintiendo y fingía que todo estaba bien. Entonces yo veía como así novelas con mi mamá y digamos que yo siento que yo estaba en el infierno. Entonces, si en la novela mostraban a alguien que había muerto o algo así, yo la muerte y veía como una energía pesada, o sea, la sentía, yo me sentía en otro lado, la verdad, y en el infierno. Entonces yo así como, y por dentro, o sea, por fuera y por dentro, así, paniqueadísima. Y ese día yo me rendí, creo que, bueno, negación y me rindo. Rendí, yo lo digo como rendición, me rendí a la vida, me rendí frente a todo lo que estaba pasando y decido hablarlo con mamá. Uy, yo antes no quería que nadie se enterara de lo que me estaba pasando y hoy en día poder compartirlo es un avance increíble porque me daba mucho miedo en ese entonces. Pero bueno, porque ya descubrí cosas, ¿no? Bueno, entonces digamos que me rendí y ahí fue que yo ya hablé con mi mamá, le dije me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Llamamos a unos amigos de la ayahuasca, bueno, unos amigos que también toman ayahuasca. Entonces yo me acuerdo que ya ahí, yo siento que a partir de ese día, ya a mí se me quitó un enorme peso de encima. O sea, siento que ya aquí yo me sentí muy acompañada. De verdad, muy, muy acompañada. Bueno, bueno, acá lo que yo digo, yo estar ahí, yo decía, ya quiero que se acabe esto, yo prometo de verdad ya ponerme seria, pero pues uno tiene que saltar, o sea, uno tiene que hacer ese viaje. O sea, para yo poderlo hacer igual, o sea, para poder cambiar necesitaba hacer el viaje, saltar, confiar, rendirme. Cuando yo me rendí, yo siento que a mí se me quitó un enorme peso encima y ya yo me sentí acompañada por personas que ya sabían lo que me estaba pasando, ¿no? Era otro tipo de sostenerme de otra manera. Voy a contar algunas visiones que yo tenía y
que aprendí de ellas. Por ejemplo, hubo una que se sintió como era unas varillas, como el sonido de como de unas varillas adentro. Y yo ya vi que eso significaba, o sea, yo lo entendí así, como es que uno va sabiendo las cosas que se le van mostrando, se va abriendo un mundo nuevo. Y yo ya empecé a entender que iba a enfrentarme directamente con mis sombras. Y yo estaba en el infierno, o sea, yo por eso lo llamo la etapa oscura del alma, la noche oscura del alma, es que le llaman, porque realmente uno se va a su propio infierno adentro. Entonces es como que todo salió a flote, o sea, todo, si fuera la enfermedad, fuera lo que fuera, las personas pues como lo quieran ver, espero me esté haciendo entender, salió todo eso así, pum, a flote, a que yo ya lo enfrentara, que yo ya fuera valiente, y me tocó ser muy valiente, la verdad, muy, muy valiente. Aprendí a ser valiente. Y entonces ya fue como, vi muchas cosas, o sea, como las varillas y yo así, yo decía, yo me estoy desenloqueciendo, no quiero ver mis sombras, no quiero ver mis miedos. Porque ahí es donde se abre, o sea, lo que yo entendí es como una visión y se abre, o sea, las varillas era como el anuncio de enfrentarme a mis sombras. Era como estar en el infierno y yo decir, yo no quiero ver mis miedos, era como así, no quiero ver mis miedos, no quiero ver mis dolores, no quiero enfrentarme a lo que significa para mí una enfermedad mental, no quiero, porque eso me daba pánico y me dolía un montón. Una visión del mar, tuve una vez una visión del mar en el que yo siento que yo me fundí, o sea, como que mi cuerpo se derritió. Por eso es que era fuerte, porque yo decía, me estoy desenloqueciendo, ¿qué me está pasando? Era muy difícil. Si alguien se está como asustando, no, pues tranquilo, ya voy a profundizar porque yo necesitaba hacer como este viaje, ¿no? Entonces, tranquilos. Era como yo decía, no, yo siento que mi cuerpo se derritió y empecé yo como a ver como si yo fuera al mar. Y vi como adentro de mi cuerpo, o sea, yo lo puedo escribir así, o sea, yo me sentí como siendo el mar por unos instantes y yo veía como dentro de mi cuerpo paquetes de papas, paquetes de chitos, de esos paquetes. Y como a mí me dolía, o sea, sentí un dolor muy profundo de que eso estuviera dentro de mi cuerpo. A partir de ahí yo no volví a tomar, a mí de por sí no me gustan las papas de paquete en la vida. Y miren que es curioso porque si uno se da cuenta las cosas que le sirven a uno, como que son saludables para uno, no vienen empaquetadas, son orgánicas. Y lo que sí, que viene como con químicos, por ejemplo las papas y eso, le hacen daño a uno y le hacen daño al planeta. Entonces, y ahí yo aferrada, devuélvanme donde estaba, Dios mío, quítame esto que estoy sintiendo. Y era como no sabía qué aferrarme porque estaba en el proceso de descubrir quién era Dios también. Ay, Dios, entonces bueno. Y acá fue donde yo empecé a suplicar. Antes yo deseaba mucho, sí, antes en la ilusión. Acá yo, a valorar la vida. Yo, no, Dios mío, por favor, te prometo que voy a valorar la vida, pero sácame de este infierno tan hijo de madre que estoy sintiendo. Acá yo aprendí a amarme. Acá yo aprendí a amarme porque por primera vez sentí que me podía perder. Que yo dije toda mi vida odiándome. Y acá ya era algo real. Acá no era la ilusión que yo misma me había creado. Acá era algo que venía de otro lugar. Entonces aquí fue que yo empecé a amarme porque yo en vez de tratarme a las patadas, como me solía tratar antes, acá empecé a tratarme con mucha suavidad. Y yo me decía a mí misma, tranquila, todo va a estar bien, vas a salir de esta, tú eres fuerte, eres valiente. Y acá yo me empecé a enfrentar con todos mis miedos, con esas ideas, confrontarme con todas esas cosas que hoy en día me hacen sentarme acá a compartirlo. Bueno, entonces todo empieza así. Me acuerdo que a partir de ahí también un poquito antes yo ya no escuchaba voces ni veía personas, así como que las visiones de antes ya hoy en día tenían mucho sentido y estaba el triple de pánico porque ya era algo real, algo que se sentía real y que tenía sentido. Bueno, después de que yo ya sentía más apoyo, mi hermana me enseñó un ejercicio que es destensionar los hombros, como tipo, estoy sintiendo miedo, no sé, algo me está pasando, y yo me daba cuenta y era relajar los hombros, y ahí a través de la respiración también, y eso ayudaba a trabajar en los miedos
Por ejemplo, yo sentir como, no sé qué, la muerte, bla, 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 pues todos los miedos que estaba sintiendo, y yo darme cuenta que estoy pensando, no sé qué, mis hombros tensionados, los destensiono, respiro, y eso ayudaba, eso me ayudó un montón a través de la respiración y relajar los hombros. Son ejercicios, ¿no? Pues que le sirven a uno. Después yo decido regresar, después de todo lo que había pasado, a otra toma de ayahuasca. Y acá yo grité todo lo que me estaba pasando, acá yo grité que me daba miedo hacerme daño, o sea, que me daba muchísimo miedo, porque yo sentía que, o sea, entre mi mente y entre lo que mi mente, o sea, es que yo siento que este año se me reveló a mí lo que era mi mente. O sea, sí, ver lo que yo toda la vida había creado, verlo y entenderlo y ver que me había creado yo a mí misma. Entonces fue verlo así de frente y yo en esa toma grité mucho porque me daba miedo, o sea, grité todo lo que me estaba dando miedo y ahí liberé todo eso a través de lo que estaba gritando. Me daba mucho miedo pues que realmente se convirtiera en algo mental muy fuerte que ya no tuviera salida. Me daba miedo volver al psiquiatra porque no quería, entonces grité mucho, me daba miedo la muerte, me daba miedo hacerme daño porque yo tampoco quería hacerme ya daño a mí misma, ya de verdad yo ya me había hecho mucho daño, entonces ya no quería, ya me daba miedo hacerme daño, yo ya quería protegerme, o sea, de verme tan mal, en un estado tan difícil, yo ya quería era protegerme a mí misma, ya era ese cambio, ya era un cambio enorme en el que me ayudó a sacar todas las partes bonitas de mí también, porque yo ya quería era protegerme a mí misma. Acá fue que yo me empecé a ser consciente de lo que yo estoy pensando. Era como que me enseñaba a obligar por estar por completo, me enseñaba más bien, no obligado, a estar por completo en el presente. Entonces acá empecé yo a hacer ese ejercicio. Y ya digamos que después de yo ya rendirme, aceptar la ayuda que me iba llegando, y fue que empecé lo que mencioné en el anterior video, a ver videos de espiritualidad, personas que habían pasado igual por la etapa, la noche oscura del alma, igualito. O sea, es que uno también hay diferentes maneras de atravesarlo. Yo lo atravesé así fuerte, ¿no? Pero también entra como una depresión, las crisis existenciales que uno empieza a sentir. Una depresión muy fuerte, que a uno le cuesta pararse de la cama, un vacío acá, a mí me dolía literal acá, se sentía un vacío muy fuerte, a mí me dolía mucho la vida en ese momento, me dolía un montón porque yo dije, me va a pasar algo, o sea, yo me imaginaba de todo. Y ahí a medida que me iba rindiendo y fui encontrando dentro de mí una sabiduría también increíble, porque ahí fue que ya a mí me tocaba de verme a mí en esa crisis tan fuerte, sentarme a responderme las preguntas, a responderme los miedos, por ejemplo, de la muerte. Y por eso digo, eso va para otro video porque descubrí muchas cosas a través de eso. Cuestionarme lo que significa una enfermedad mental. Ahí me tocaba duro. Si yo tenía que llorar, lloraba lo que fuera, si tenía que mover mi cuerpo, pero hoy me tocaba sentarme. Porque yo decía, no me quiero quedar en este estado, entonces voy a trabajar para salir de acá y sanarme. Entonces, bueno, empecé a entender muchas cosas a medida que fui soltando el control. Las visiones duraban a veces días de yo ver mundos y cosas, y eso se sentía, uy, no, muy fuerte. Y una vez escuché una voz que me dijo, todo esto es parte de un aprendizaje. Entonces estaba era aprendiendo, ¿no? Estaba a los dos lados de lo que a mí me sanó la vida. Fue como, ay, yo sabía que iba a llorar. Ay, lo que a mí me sanó la vida fue, digamos que, uy, durante todo ese año, era como sentarme a cuestionar a Dios. Entonces era como lo que yo dije, o sea, si no existe, entonces mi vida sí realmente no tiene nada de sentido. Y sí, obviamente todo tiene todo el sentido del mundo. Entonces era yo a sentarme y a cuestionármelo fuerte, a tratar de entender, porque obviamente ser humano es difícil esta parte, a tratar de entenderlo, o sea, tratar de saber realmente el origen, no solamente creer, sino realmente yo sentarme a cuestionarlo tan fuerte que quise entender cómo era posible, me hago entender.
Entonces yo no me quería enfrentar a lo que significa una enfermedad mental, porque lo que yo digo, si no existía, o sea, lo que yo pensaba en ese momento, si no existía, entonces nada tiene validez, nada de lo que yo he vivido y he sentido tiene validez. Entonces ahí fue como simplemente dos caminos, o sea, cree o no cree. Y yo decidirme por el que sí, o sea, yo con todo, o sea, sin entender nada, sí, creo. Creo porque era como, no era solamente, era realmente sentarme a cuestionar si existe o si no, si cree o no cree. Entonces era de verdad y no tenía salida ni escapatoria. Entonces aquí yo decidí, eso como, es como una prueba de fe, creer. Yo decidí irme por el camino de creer. Entonces, yo a partir de acá, creer, empecé a sanar de muchas formas. Empezaron a presentarse cosas también muy bonitas. Entonces, digamos que, bueno, empecé yo como a irme al pasado. Acá fue lo que yo ya estoy compartiendo, es que yo empecé a entender qué pasó en el pasado, o sea, qué falló, qué fue lo que falló antes, y era ese papel de víctima, el odiarme tanto, o sea, obviamente, o sea, si uno se da cuenta lo que yo permitía y cómo me trataba a mí misma. O sea, cómo me trataba a mí misma y así mismo yo atraía. También eso fue que me pasó, mis amistades todas se fueron de mi camino desde ese entonces. Y entonces yo me quedé completamente sola y empecé yo ya a entender lo que estoy compartiendo ahorita a través de sentarme muchas veces con mucho dolor a verlo, o sea, decir como eso a través de la mente, o sea, y es como la mente se va sanando a través de cuestionarla fuerte. Y yo sé que estas cosas no son fáciles, porque en la vida a uno le dicen no, esquizofrenia y punto, y así está la sociedad. Y yo cuestionarla a ese nivel de profundidad dolía y daba miedo. Entonces era como, yo fui a la raíz de todas esas cosas y ahí fue que yo empecé a entender esa sensibilidad que yo tengo para captar, pues como el entorno. Obviamente yo ya no lo veo como una enfermedad. Me di cuenta que la enfermedad es una ilusión. Es una ilusión de lo que yo antes sentía y vivía. Porque hoy en día ya lo que yo escucho y siento no me impide llevar una vida bonita, al revés, todo lo contrario. O sea, no estoy saturada como antes, que todo el tiempo estaba saturada de cosas que no tenían ni sentido. Hoy en día tienen todo el sentido del mundo. Y es Dios presentándose en cada cosa, ¿sí? O sea, es que igual es en todo. Entonces eso, o sea, es como, bueno, yo ahí me empecé como en la mente se empieza a transformar de esa manera, porque ahí es como que se hace muy consciente de muchas cosas, ¿no? Aprendí a pensar bonito, que es como lo que me enseñó la Maima acerca de aprender a pensar bonito, es encontrarle, por ejemplo, yo en ese entonces, yo hablaba con ella de todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces en ese entonces yo era como, siento esto. Y ella me enseñó a pensar bonito, como sáquele el lado más bonito de lo que sea que usted esté sintiendo. Lo que yo le sacaba al lado más bonito era amor. El amor que yo llevaba adentro, le ponía amor a todo lo que yo estaba viendo, por muy fuerte que fuera, era como tratar de amarlo. Y empecé a conocerme a mí misma, empecé a saber que me gustaba, que me ayudaba. Tomaba mucho té de valeriana, pues como para la ansiedad y como para el proceso tan intenso, es como una catarsis. Yo viví como una catarsis. Y ahí mire que fueron apareciendo días más lindos, cada vez más lindos, cada día no tan oscuros, las visiones ya no aparecían. Entonces esto es lo que yo digo, esto es lo curioso, o sea, las visiones ya no, como que cumplían su papel y ya se desaparecían. Y entonces ya llegaban días lindos que yo decía, esto sí lo valoro, porque quién sabe en qué momento se me va este momento, quién sabe cuándo vuelvo a ese infierno y no tuve la oportunidad de disfrutar
un momento bonito. Ahí fue que yo empecé a caer en el presente y se derrumbó por completo la yo de antes, el papel de víctima, que eso se sintió también como morirme en vida, porque yo tenía que sentir así, es como una muerte de lo que yo solía hacer y no quería hacerlo. Entonces fue un proceso muy muy intenso y ahí empieza uno a iluminar las sombras. Iluminar las sombras es eso, lo que yo hacía, sentarme con todas estas crisis y cuestionamientos fuertes a solucionarlos, a buscar la solución desde adentro. ¿Cómo es que yo soluciono todas esas cosas? Y lo bonito es como la vida te responde. Entonces aprendí a observar mis pensamientos, hacía mucho ejercicio. Yo sentía que algo más allá me sostenía, empecé a tener sueños muy bonitos, de verdad se me abrió un nuevo mundo increíble. Ya sentí que cuando yo hice este salto de fe, Dios empezó a presentarse, Dios y pues todo lo que yo veo hoy en día, los ángeles, todo empezó a presentarse de una manera tan bonita, inclusive unida a la ciencia. A la ciencia es como que dentro de lo que yo viví y experimenté, entiendo la energía, cómo se expande, o sea, entiendo, o sea, para mí tiene sentido el que yo sea parte de la naturaleza, a eso me refiero con ciencia, o sea, es como creer en Dios, no solo creer, saber que existe por el sentido que tiene todo. La vida empieza a tener un montón de sentido. Y así fue como mi mente se empezó a transformar. Y yo ya nunca más, hasta el día de hoy, he vuelto a ver algo así como que no tenga sentido. Y ni siquiera lo veo todo el tiempo. Yo vivo una vida bastante normal. O sea, yo ya no escucho cosas todo el tiempo, ni veo cosas. Los puntos en que yo lo hago, lo siento, es porque son claves y porque enseñan cosas de mí misma. Entonces todo eso se transformó a través de ese proceso. Eso, empecé a conocerme y ahí fue que yo me di cuenta de mi origen, que ya, es que estos videos son pues complejos, pero digamos que el origen de donde viene uno y todas esas cosas que empiezan a tener mucho sentido. Por eso yo hago tanto énfasis en conocerse a uno mismo, porque ahí es donde uno conoce su historia, su origen, todo y tiene sentido. Son como el templo que uno conoce dentro del cuerpo, es como de dónde vengo, de dónde vienen las cosas y ahí es donde uno pues reescribe la vida y empieza todo a ser mucho más lindo y la vida hoy en día para mí tiene demasiado sentido, yo ya no pienso en sí, o sea, nada de eso, lo que yo amo un montón la vida hoy en día y a mí misma. Un montón. Tuve una pinta que la quiero compartir, que fue, yo sané, la ayahuasca me sanó la herida de mi infancia de una manera muy linda. Y la quiero compartir porque acá hay un mensaje importante. Y es que yo veo a esta persona, a este señor que estaba detrás de una puerta y tenía forma de demonio. Y empiezo yo a hacerle como frente. Entonces yo le decía no sea cobarde y entonces yo veo como que él fuera el que me tuviera miedo a mí. Entonces empiezo yo a sanar y yo le decía lo que nunca pude decirle cuando yo era niña, toda esta impotencia, todo este dolor. Y empiezo a liberarme, a perdonarlo, a todo. Entonces yo me di cuenta, no la quiero profundizar mucho porque pues es bastante personal, pero digamos que ese día yo me di cuenta que gran parte de mi baja autoestima era a causa de esto. Me di cuenta ese día porque la misma ayahuasca hace el trabajo de enseñarme de esa manera, de decirle a él y yo decirme cosas lindas a mí. La baja autoestima también en gran parte era por esto. Y darme cuenta también, por eso yo hoy en día lo comparto y lo digo, porque me di cuenta que uno no tiene que sentir vergüenza de haber sido la víctima, sino que la persona que tiene que sentir vergüenza es el que hace el daño. Entonces es esa invitación a alzar la voz, porque uno como víctima no tiene que sentir vergüenza. La persona que está actuando mal es la que tiene que sentir vergüenza, no la víctima. Entonces eso ayuda porque tú, o sea, no te reprimes, sí me pasó esto, pero no fue mi culpa. No fue mi culpa y ahí es donde se sana muchas cosas porque sí creo
No soy, otra vez lo repito, psicóloga, pero creo que estas cosas bajan la autoestima de una persona, la arruinan. La autoestima la arruinan muy fuerte y la mente también entra ahí, como empieza a pensar la mente. Y ahí fue que ese día yo también empecé a pensar todavía más lindo en mí misma, me di cuenta de lo valiente que yo era. Entonces esto hizo que yo me amara el doble de lo que ya empezaba a amarme. Asumir la vida que me tocó, empecé yo ya a decir, se me derribó el papel de víctima y yo ya asumo lo que yo ya soy. Lo asumo la vida que me tocó, asumo que si me toca hoy en día, yo me di cuenta que Dios es real y es más real que cualquier cosa porque tiene sentido, pues es todo lo que existe. Entonces ya a mí no me interesa si otra persona que no lo cree y lo respeto me dice no, es que sí sigue siendo una enfermedad mental. O sea, yo llegué al punto en que ya no me importa porque yo ya no lo sufro, no sufro las cosas que siento y que veo. Entonces así se me sanó mi mente a ese nivel, en sentir, o sea, la vida igual está para sentirla, igual algún día me voy a morir. Entonces, ¿qué importa la historia? Sí importa más bien la historia que yo me voy a contar, la vida que yo voy a querer vivir, eso es lo que realmente importa. No tanto cuál es la verdad, si de esta persona o si la mía. Entonces, eso como que igual profundizar tanto en la muerte, llegué solamente a esa conclusión. Vivir la mejor vida posible. Bueno, así fue como se sanó mi mente, llegando a la conclusión de que es real, o sea, ni sé realmente que es real. Yo creo la realidad que yo quiero. Entonces tiene sentido que yo la sufriera tanto antes por el nivel y la historia que yo me estaba contando a mí misma. Ese papel de víctima pues se convertía a sí mismo en mi vida, en un victimismo. Así es como se sana la mente. Esta es mi historia. Así es como se sana la mente. Es como esa ilusión. Entiendo que uno a veces puede llegar a sonar un poquito como loco, pero yo ya no me meto en estas crisis de si estoy loca o si no, porque yo hoy en día yo ya no lo sufro. Aprendí muchas cosas de la vida de una manera muy profunda. Amo la vida hoy en día muchísimo. Después de salir de este infierno, que fue el año 2021, que fue un enorme regalo porque me cambió la vida. Porque me hizo empoderarme mucho de lo que yo soy, porque me hizo amar muchísimo la vida, porque me hizo tener sueños donde lo guiaban a uno. Es que yo tenía sueños muy lindos, sueños que se muestran más claros, voces que se muestran más claras, la visión del mar, la pinta del 31 de diciembre. Todo ha valido la pena porque hoy en día yo ya puedo hablarlo, porque hoy en día yo ya perdoné a ese señor, me perdoné a mí misma por mis tratos pasados. Siento que yo no solo sané una enfermedad mental, como lo decían por ahí, sino que yo sané todo el pasado, o sea, sané incluso la idea que tenía de la vida. Creo que la mente se sana si uno está en depresión, en ansiedad, en lo que sea que tú estés atravesando, si es incluso algo parecido a lo mío. Uno se sana transformando la idea que tú tienes de la vida y de ti mismo. Así es como se sana uno. Y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta, incluso si no es mental lo que sientes, que creo que todo viene realmente desde la mente, incluso si es algo físico, si uno lo observa, si uno se da los espacios de conocerse y de observarse, se va a dar cuenta por qué lo digo. Entonces, si tú estás sintiendo incluso algo físico, que sé que no es tan fácil, pero tiene sentido, porque si es algo físico, empiezas a entender por qué. Si uno empieza a tener una vida más saludable, se empieza a sanar a través de transformar la idea que tienes de ti mismo y de la vida. Entonces ese es el mensaje. Fuerte, sé que es bastante fuerte. O sea, a mí me toca aquí la valentía de simplemente compartirlo, por eso siempre hago mucha énfasis en que es parte de mi historia, porque no estoy diciendo que mi historia sea la verdad absoluta, simplemente es algo que quiero compartir por si a alguien le resuena. Y ya, es como eso, darnos cuenta. Se sana a sí mismo. La mente se empieza a sanar así. Yo me sané a través de caer en ese abismo
y yo sacarme de ahí con mucho amor, amor por la vida. Yo le puse amor a la vida y a mí misma. Y en el amor está el sentido de la vida, en el amor. Algo que a mí me salvó la vida y que ha hecho que yo llegue a donde estoy hoy y que me hizo salir mucho de ese infierno, eso va también para otro video, igual lo quiero profundizar más. Una voz que yo escuché que me dijo, la sanación se hace desde el corazón. ¿Qué significa esto? Abrir el chakra corazón, abrirse a la vida, como yo pues lo estoy haciendo, el trabajo que yo empecé a hacer a partir de que yo escuché esa voz. O sea, abrirme a la vida, empezar a abrirme, o sea, que ya no me cierro acá a que las cosas tienen que ser así, como me dicen, que la esquizofrenia y pastillas toda mi vida, sino desde acá del corazón, que es ya, espero me haya dado a entender, es como yo pienso de la vida y cómo la asumo, porque a la final es mi vida. Y nada, pues ese es el mensaje de hoy. Me dejan en los comentarios si de pronto quieren que profundice un poquito en algunas cosas si no se entendieron. Muchísimas gracias por verlo, si lo vieron completo. Y nada, pues nos seguiremos viendo en otros videos. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero que de verdad le haya llegado o le llegue a personas que lo necesiten y que si les resuena, pues se los agradezco mucho. Y nada, un abrazo para todos. Les mando mucho amor, mucha luz.